Gracias, Dios, por tu amor, por tu bondad. Padre, te pedimos también por nuestros hermanos en la fe, cada hermano, cada miembro de esta congregación, aquellos que has traído, que han decidido formar parte de esta casa, de esta familia. Hoy, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que les des fuerzas en medio de sus batallas, que ellos puedan encontrar en ti la esperanza, que puedan encontrar en ti la fe que necesitan, que se refugien bajo tus alas, Señor, que encuentren, Señor, respuestas a sus peticiones, que encuentren, Señor, esperanza en ti, Señor, sabiendo que lo que están viviendo ahora solamente es temporal y que tú les librarás, que tú les llevarás en victoria, que tú les fortalecerás, que derramarás de tu Espíritu Santo sobre sus vidas y que traerás victoria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra y toda la alabanza, Señor, porque tú eres fiel. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús te alabamos y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok. Puede ocupar su lugar. Damos gracias al Señor. Nuevamente una disculpa por el tiempo. Hoy es día de trabajo hasta tarde y la verdad el tiempo se nos va muy rápido. Pero ya estamos aquí, así es que vamos a aprovechar este poco tiempo que nos queda para poder aprender 3 secretos. Hoy quiero hablarle de 3 secretos que nos van a ayudar a derribar muros. Hay un pasaje muy conocido que a mí me gusta mucho, que es cuando los muros de Jericó caen. Primero es necesario que le explique o que le aclare que cuando nosotros nos acercamos al Señor, déjeme, ya está. Cuando nosotros venimos al Señor, venimos a formar parte del ejército del Señor. Así lo dice la Biblia. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: tú pues, como buen soldado de Jesucristo, pelea la buena batalla. Entonces, estamos dentro de un ejército, hemos sido enrolados dentro de un ejército. Y un ejército, o somos llamados a este ejército, el ejército de Dios, porque hay una batalla. Hay una batalla entre el bien y el mal. Hay una batalla entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. El Señor Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, dice, desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora, y estamos hablando hasta ahora, este año, desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Dice otra traducción, el reino de los cielos sufre violencia y los hijos de Dios contraatacan o contrarrestan este ataque del reino de las tinieblas con mayor violencia. La Biblia es muy clara. Incluso la Biblia menciona que Dios es varón de guerra. Y el título de varón de guerra es porque estamos en medio de una batalla. Jesucristo es nuestro capitán, Él va al frente, Él da las órdenes, Él dice cómo tenemos que movernos, cómo tenemos que hacer las cosas. Y en medio de esta batalla, el enemigo de nuestra alma, está buscando cómo hacernos daño. Alguna gente, sobre todo muchos cristianos, pensarán que la forma en que el diablo nos quiere hacer daño es a través del pecado, en hacernos pecar, en tenernos atados al pecado. Y dice que, esta condición de pensamiento, esta forma de pensar, es porque creemos que el pecado es lo que nos va a evitar acercarnos a la salvación o alcanzar la salvación. La verdad es que la Biblia es clara al respecto y nos dice que ya el pecado fue vencido, que el pecado ya fue vencido por nuestro Señor Jesucristo. En la cruz del Calvario, el Señor Jesús murió por causa de nuestros pecados, pero no solamente fue condenado a morir, sino que resucitó y venció el pecado. Entonces, el asunto del pecado no es el mayor problema para nosotros. El asunto del pecado no es algo que Satanás está entretenido y ocupado en que nosotros pequemos. En realidad, cuando tú vas avanzando y vas creciendo en tu fe, cuando creces más en el conocimiento de Dios, cuando aprendes de la palabra y encuentras en la palabra
la revelación, el entendimiento que va alimentando tu espíritu para fortalecerte y hacerte más firme en cuanto a tus convicciones y en cuanto a tus decisiones en el Señor, entonces te das cuenta que el pecado ya no es un problema. Hay cosas que yo sé que ustedes han dejado de practicar desde que vinieron al Señor Jesús. Puede ser el alcoholismo, la lujuria, la lascivia, la fornicación, la mentira, la ira, el enojo, no sé, cada uno tenía una actitud, tenía un comportamiento, tenía una serie de pecados que practicábamos constantemente, que cometíamos constantemente, y que esos pecados nos llevaban a una condenación. Cuando venimos al Señor Jesús, cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo, encontramos que ese pecado lo podríamos quitar de nuestras vidas. Y entonces, a través del arrepentimiento, a través de pedirle perdón a Dios, encontramos cómo ese pecado, o vimos cómo ese pecado era quitado de nuestras vidas. Y cualquier otro tipo de pecado, si hay alguno que todavía practicáramos, si hay alguno que todavía estuviéramos cometiendo, conforme maduramos en la fe, conforme crezcamos en la fe, vamos a darnos cuenta que esos pecados que nos hacían retroceder, que nos hacían bajar la guardia, que nos hacían estar débiles espiritualmente, lejos de Dios, se van saliendo de nuestras vidas. El Señor Jesús da una parábola, dice, había un hombre fuerte en una casa. Para sacar al hombre fuerte lo tienes que atar, echarlo fuera de la casa, y dice, y la casa queda limpia y ordenada. Y ese espíritu tratará de regresar a nuestras vidas para volver a ocupar nuestras vidas, hablando de nuestras vidas, haciendo referencia a la casa como si fueran nuestras vidas. Y entonces el Señor Jesús dice, eso lo puedes evitar, haciendo que la casa esté habitada. ¿Habitada por quién? Por nuestro Señor y por su Santo Espíritu. Conforme vamos aprendiendo más de la palabra del Señor, conforme vamos aprendiendo más de quién es Dios y de lo que Él quiere de nosotros, acerca de nuestro propósito, acerca de nuestra vida en Jesús, nosotros vamos creciendo espiritualmente a manera de que el pecado ya no es parte de nuestras vidas. Y si el pecado ya no es un arma que el diablo pueda usar en contra tuya, así como dice el apóstol Juan en su primera carta, el apóstol Juan dice: hijitos míos, ya no pequéis más. Esa es la indicación, ya no tenemos que practicar el pecado. El Señor Jesús se lo dijo a la mujer adúltera, al ciego, al paralítico, le dijo: ya no peques más. O sea, tu fe te ha salvado, ahora ya no peques más. La indicación era ya no volver al pecado. Y así como dice el apóstol Juan, ya no peques más. Entonces, cuando nosotros vamos sacando el pecado de nuestras vidas, vamos creciendo más espiritualmente y encontramos que el pecado ya no nos va a detener. Entonces el diablo pudiera decir: ya lo perdí. Ya lo perdí, ya no puedo hacer nada contra esa persona, ya no puedo hacer nada contra ese hijo de Dios, ya no puedo hacer nada contra esa iglesia, porque todos ahora están libres del pecado, ya no practican el pecado. Y podríamos decir que él ya va a dejar de molestarnos, porque ya no hay forma de hacernos caer en el mal. Pero el diablo no descansa, el diablo está constantemente. Dice el apóstol Pedro que tenemos que estar firmes en nuestra fe, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, no se detiene. Una vez que tú ya dejas de pecar, que el pecado ya no lo practicas más, y como dice el mismo Juan, el apóstol Juan dice: y si alguno pecare, abogado tenemos delante de Dios a Jesucristo el justo. Entonces el asunto del pecado ya no es un problema. Para el diablo sería como quedarse de manos atadas, de pies atados, y ya no poder hacer nada en contra de nosotros. Y entonces eso de león rugiente pues no tendría aplicación en nuestras vidas, porque ya el diablo no puede hacer nada contra nosotros. Pero en realidad lo que el diablo está buscando no es solamente que nosotros pequemos. Esa es una de sus armas, no son todas sus armas. Esa es una de sus armas, el que nosotros caigamos en pecado. Porque cuando uno peca, generalmente lo que uno hace es alejarse de Dios. Dice: ya soy un pecador, soy un hipócrita, mejor ya no busco a Dios, mejor me alejo. Y entonces ya ni siquiera se acerca. Esa es una de sus armas, y sí le funciona en algunas ocasiones. Pero cuando crecemos espiritualmente, ya esa arma ya no le funciona. Entonces, ¿quiere decir que ya no nos va a hacer daño? Sí, él va a buscar hacernos daño. Entonces, lo que el diablo realmente está buscando para afectar nuestras vidas es buscar que nosotros nos alejemos de Dios. Esa es su mejor arma, que nosotros estemos distantes de Dios.
Y una de las formas en las que Él provoca esto, en esta batalla de las que le hablé de un principio, que estamos en medio de una batalla, una forma de buscar que nosotros nos alejemos de Dios es precisamente quitando de delante de nosotros toda oportunidad para ser mejores, toda oportunidad para crecer, toda oportunidad para prosperar, para sanar, para recibir un milagro de parte de Dios, una restauración en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar. Va a buscar la forma en que nosotros creamos que no tenemos acceso a esa bendición, que no tenemos acceso a esa tierra prometida, a esa abundancia de la que Dios ha hablado. Yo le insisto mucho en este versículo de Juan, capítulo 10, versículo 10, cuando dice, el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir, pero el Señor Jesús dice, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y entonces el diablo va a buscar cercar nuestras vidas de manera que no tengamos acceso a esa vida abundante. ¿Qué es lo que logra con esto? Que perdamos la fe, que dejemos de creer en Dios, que nos apartemos del Señor, que digamos la iglesia cristiana no es para mí, eso no funciona, la religión es para las mujeres, la religión no ayuda y entonces todas las religiones son iguales, todas las religiones llevan a Dios. Y entonces esa mentalidad con la que el diablo busca aislarnos, o esas circunstancias en la que el diablo busca levantar muros alrededor de nosotros, es para que nosotros no podamos accesar o no podamos participar de la abundancia, de la bendición, del milagro, de la sanidad, de la prosperidad, de la restauración que Dios tiene para nosotros. Y entonces, en medio de una batalla, Él buscará la estrategia de cercarnos, de rodearnos, de sitiar nuestras vidas. Y hay dos formas de lograr esto. Una es que en medio de una batalla, el enemigo te rodea y no te permite salir de la situación en la que te encuentras. Usted puede encontrar en la Biblia cómo una de las estrategias de los enemigos de la nación de Israel era rodear a Israel. Muchos pasajes en la Biblia, en Crónicas, en Samuel, en los profetas, usted puede encontrar cómo el enemigo de Israel sitiaba a Israel, lo rodeaba. Y de esa manera evitaba que la nación de Israel saliera por provisión, por alimento, por agua, por sustento. Estaba incomunicado, no podía avisar a los que estaban afuera cuál era su situación, porque el enemigo había rodeado al pueblo de Israel. Entonces, esa es una forma en la que el enemigo busca a nosotros detenernos para que no tengamos acceso a la bendición de Dios o al milagro que estás esperando, cualquiera que este sea, desde la sanidad, desde la prosperidad, desde la restauración, cualquiera que sea el milagro que tú anhelas, buscará rodearte, sitiarte para que no tengas acceso a él. Otra estrategia es al revés, es viceversa. No te rodea, no te sitia, no te limita, pero entonces lo que él hace es tomar tu bendición y levantar muros en tu bendición. Es decir, tu bendición tú ya oraste, Dios envía la bendición y lo que Él hace es levantar un muro alrededor de esa bendición, levantar un muro alrededor de esa tierra prometida, alrededor de ese milagro. No puede tocar el milagro no es para Él, la respuesta de Dios no es para Él, pero sí buscará el modo de que tú no tengas acceso a ese milagro. ¿De dónde sacó eso? Usted puede leer en el libro de Daniel, cuando Daniel ora por una respuesta de parte de Dios, ora por la ayuda de Dios para él y para la nación de Israel. Cuando él ora, dice la Biblia que el ángel Gabriel vino con la respuesta de parte de Dios desde el momento en que Daniel se propuso orar. Ni siquiera había empezado a orar, ni siquiera había empezado a ayunar. La respuesta, cuando él propuso pedirlo, en ese momento Dios envía al ángel Gabriel y lo envía con la respuesta de parte de Dios. Y dice la Biblia que por 21 días la respuesta no llegaba. Por 21 días la respuesta no llegaba y Daniel pudiera estar pensando, uy, ya se tardó el Señor. Él siguió, él perseveró y continuó orando y continuó ayunando porque él sabía que la respuesta venía de Dios. Cuando finalmente el ángel llega con la respuesta, cuando Gabriel llega con la respuesta hasta donde está Daniel, le dice a Daniel, desde el momento en que propusiste orar y pedir a Dios y ayunar, desde ese momento Dios me envió con la respuesta, pero el príncipe de Persia, y no está hablando del que gobernaba Persia, el ser humano que gobernaba Persia, hablaba de un principado que estaba sobre Persia, que no le permitía al ángel llegar hasta donde estaba Daniel.
Y dice, pero vino Miguel, el otro ángel, un ángel de guerra. Gabriel es un ángel mensajero, Miguel es un ángel de guerra, y viene el ángel Miguel y pelea contra el principado de Persia, lo vence, y entonces es que Gabriel puede llegar con la respuesta. Eso es lo que está buscando el diablo, sitiar tu respuesta, levantar muros para que tú no tengas acceso a tu respuesta. Y eso es lo que le pasó a la nación de Israel cuando llega a Jericó. Jericó está dentro de la tierra prometida. Jericó es parte de la tierra prometida. Y cuando llega la nación de Israel, con lo primero que se encuentran es con una ciudad de unos muros enormes. De unos muros que no podían tener acceso a la ciudad. Cuando la nación de Israel está cerca de Jericó, envía 2 espías. Envía a explorar cómo era Jericó. Y los envía y se dan cuenta la gente de Jericó que había 2 espías israelitas en la ciudad. Y los empiezan a buscar. Y Rahab, la ramera, la prostituta, los recibe en su casa y le dice, escóndanse aquí, los voy a esconder, voy a poner en riesgo mi vida con la condición que cuando ustedes vengan a tomar Jericó, se acuerden de mí. Y entonces los espías le dicen, te lo prometemos por Jehová nuestro Dios, que cuando nosotros vengamos, tu casa, todos los que estén en tu casa, no le pasará nada, no será destruida. Y entonces cuando viene el momento del enfrentamiento que tienen que tomar la ciudad, me parece muy interesante lo que encuentro ahí en el libro de Josué, capítulo 6. ¿Ya está ahí? Le completo la historia. Rahab guarda a los espías. Después de que los buscan, ella dice, sí, estuvieron aquí, pero ya se fueron. Y entonces salen los guardias y ella dice, salgan ahora. Ahorita es el momento de que se escapen. Ella los ayuda a escapar y ellos salen de Jericó y llegan al campamento nuevamente de Israel. Después de esto, después de que fueron los espías a Jericó, mire lo que pasa. Israel sabe que tiene que tomar esa tierra, sabe que tiene que tomar Jericó, lo sabe, lo conoce, lo entiende, y por causa de lo que está pasando, de que Jericó ya sabía, la nación de Jericó ya sabía que Israel era una nación que estaba respaldada por Dios. Eso ya lo sabe Jericó. Supieron de las batallas que tuvieron con otros pueblos, territorio atrás, antes de llegar hasta ahí. Sabe lo que hicieron, sabe que Dios les dio la victoria, que con pocos lograron vencer, que la batalla fue fácil para Israel, y ellos dicen, pues si Dios está con ellos, esto va a estar muy, muy difícil. Entonces será una batalla muy, muy complicada. No podemos dejar que ellos entren a la ciudad. Dicen algunos historiadores que los muros de Jericó eran de aproximadamente de 15 a 20 metros de alto. Así eran de altos. Y de gruesos eran aproximadamente de 5 metros de gruesos. Entonces, tanto que había pasillo entre los muros, y esa era la dimensión de los muros de Jericó. Era algo imposible. La nación de Israel, si trataba de tomar la ciudad, no le iba a ser algo sencillo. No iba a ser algo fácil para ellos, y más si ellos se atrincheraban detrás de sus muros. ¿Cómo Israel o cómo la nación de Israel podría tomar esta tierra? ¿Cómo lo iba a conseguir? No era fácil, no era una batalla fácil, pero ellos sabían que detrás de esos muros estaba parte de la bendición que Dios tenía para ellos, era parte de la tierra que Dios les había prometido. Entonces, ¿qué hacer? Dios le da la instrucción a Israel. Así como venían peleando, así como cada batalla Dios daba la instrucción. Por eso la importancia de recordar, y lo que les dije al principio, estamos dentro de un ejército, del ejército de Dios, y hay que aprender a seguir las instrucciones de aquel que dirige el ejército. Yo no soy el que dirige el ejército, yo soy parte del ejército y también soy un soldado que está obedeciendo órdenes, y que yo le voy a pasar a usted las órdenes que estamos recibiendo de Dios, y ustedes tendrán que escuchar las órdenes y seguirlas también. Y seguir esas órdenes para poder tomar lo que Dios nos ha prometido y lo que Dios nos quiere dar. Entonces, cuando llega la nación de Israel ante los muros de Jericó, se encuentran con el primer obstáculo. Dice Josué, capítulo 6, versículo 1, lo siguiente.
Ahora Jericó estaba, ¿cómo dice? Estaba cerrada, pero me gusta como dice, bien cerrada. ¿Cómo estaba? Bien cerrada. No había un hueco, no había una puerta, no había una ventana, no había ninguna forma de poder entrar a Jericó. Ya habían entrado 2 espías y se les fueron vivos a los de Jericó. Entonces, imagínense cómo estaban los de Jericó, cómo le hicieron para entrar, cómo llegaron, por dónde se metieron. Y luego, cuando ya sabían que estaban ahí, ¿por dónde se salieron? ¿Quién los dejó salir? Entonces, ellos sabían que tenían una vulnerabilidad, que si dejaban algo abierto, el ejército de Israel podía entrar, podían ser hábiles, podían ser diestros para poderse filtrar entre algún muro, entre alguna puerta, entre alguna ventana, de alguna forma poder escalar los muros y entrar a Jericó y abrir las puertas, y entonces todo el ejército de Israel tomar Jericó. Pero entonces ellos se ocuparon de una cosa. ¿Qué hicieron? Cerrar Jericó, pero no solamente la cerraron, sino que la cerraron bien. Dice otra versión, y Jericó estaba cerrada y no había modo de entrar ni de salir. Y aquí lo dice un poco más adelante. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, ¿a causa de quién? De los hijos de Israel. Y nadie entraba ni salía. Cuando el diablo sabe que hay una bendición para tu vida, que hay algo que Dios ha preparado para ti. Mire, cuando nace un niño, Satanás, un bebé, un niño, una niña, cuando nace un bebé, Satanás no sabe cuál es el plan de Dios para ese bebé. No lo sabe. Él no sabe cuál es el plan de Dios para ese bebé. No sabe Satanás si va a ser un profeta, si va a ser un evangelista, si va a ser un empresario que respalde el reino de Dios. No sabe si va a ser una persona de éxito. No sabe un buen padre, una buena madre. No sabe qué va a ser de ese bebé. Él no conoce el propósito de ese bebé que llegó a la tierra. Pero sí sabe que si destruye a ese bebé, que si hace algo contra ese bebé, podrá sacar ventaja de la vida de ese bebé. Y entonces se encarga de rodear a un pequeño, a un recién nacido, de malos hábitos, de malas compañías, de malos consejos, de malas enseñanzas, de malos ejemplos. Y se pone, y lo que hace es, el primer ejemplo que les ponía, de sitiar a un bebé con un ejército contrario para destruir su vida. Entonces, como no sabe cuál es su propósito, lo mejor que puede hacer es destruirlo. De esa manera no le causará ningún problema. ¿Se acuerdan cuando Moisés y los pequeñitos que fueron asesinados en Egipto? El emperador no sabía cuál de ellos iba a ser el problema. Así es que mandó matarlos a todos. Cuando Jesús nace y llegan los reyes de Oriente, los sabios de Oriente, y se encuentran con Herodes y le dicen, venimos a ver al rey de reyes. Herodes se asusta y dice, caray, ¿no soy yo? No soy yo. Entonces, si no soy yo, ¿de quién se trata? Él no sabía cuál era el rey de reyes. Y le dijo a los hombres sabios de Oriente, le dijo, investiguen quién es. A mí no me van a decir quién es, pero a ustedes sí, investiguen quién es, y cuando sepan quién es, me avisan para ir a verlo. Y llevarle regalos, y llevarle favores, y alabarle, igual que ustedes lo van a hacer ahora. Pero no, lo que quería era encontrar quién era su rival. Y entonces, como no regresan a él los hombres sabios, Dios le habla a los hombres sabios y dice, ya no vuelvan a Herodes, váyanse por otro lado. Ellos no regresan, entonces Herodes se queda esperando la noticia de quién era el rey de reyes, y al no saberlo, manda matar a todos los niños que tuvieran más o menos la edad de Jesús que había nacido. Eso es lo que hace Satanás. Sitia, la manera de destruir la vida de alguien es sitiándolo, porque él no sabe cuál es el propósito de nosotros. Él no sabe cuál es tu propósito. Él no lo alcanza a ver. Él sabe que la mejor forma de evitar que tú alcances tu propósito es sitiándote, es rodeándote de maldad, es haciendo que las cosas se te compliquen, es haciendo que no alcances a ver la bendición que Dios tiene para ti y que no la tomes. Eso es cuando llegan a Jericó, la nación de Israel, cuando llega a Jericó, entonces ellos saben que tienen que tomar la tierra, que es parte de la tierra que les ha sido prometida, pero se encuentran con un obstáculo enorme. La ciudad está sitiada, los muros son altos, está bien cerrada, y nadie entra y nadie sale. Ahora, para que esto pudiera pasar, la nación de Jericó se preparó. No estaba así como que nos agarraron de sorpresa. No, se preparó. Porque ellos sabían que tenían que cerrar la ciudad y nadie iba a entrar y nadie iba a salir. Ellos tenían que tener la provisión suficiente
para que el tiempo que durara la batalla, ellos no padecieran ni de sed, ni de hambre, ni de enfermedad, ni de incomunicación, ni nada. Ellos se habían preparado, ellos estaban listos ya, y por eso es que cierran la ciudad. Satanás no está jugando a la guerrilla, ni está jugando a las guerritas con pistolas de agua y de juguete. Él está peleando esta guerra a matarnos, a destruirnos, a robarnos, a saquear lo que Dios tiene para nosotros. Pero nosotros venimos a esta batalla y Dios está con nosotros. Lea conmigo, ahí seguimos leyendo en el versículo 2. Dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios a Josué? Esta batalla ya está ganada. Todas las batallas que nosotros enfrentamos, hermanos, ya están ganadas. Nosotros tenemos una batalla constante con Satanás, pero las batallas que tenemos que enfrentar con Satanás ya están ganadas. Ya las ganó el Señor, ya venció al diablo, ya lo puso por estrado de sus pies. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer nosotros? Tomar esa batalla. ¿Qué es lo que le dice Dios a Josué? Ya te entregué Jericó, toda la ciudad, te entregué a su rey y a sus hombres de guerra. O sea, nadie va a quedar que te haga frente. Y luego dice, versículo 3, y esta es la instrucción. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. ¿Cuál era la instrucción? Vas a ir a Jericó y vas a rodear la ciudad. Una vez cada día. Terminas de rodearlo y se acabó. Vas a terminar de rodearla y te vas a tu campamento. Y luego al otro día, otra vez, vuelves a rodearla y te vas a tu campamento. Y al otro día, otra vez, durante 6 días. Y le dice el Señor a Josué, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. ¿Sí, verdad? ¿Estamos bien? El 5 dice, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará una voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo y cada uno derecho hacia adelante. ¿Cómo le dice? Y cada uno derecho hacia adelante. No se le olvide eso. Versículo 6. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová lo seguía. Mire, las bocinas eran el llamado a la guerra, no era otra cosa. Estaban los sacerdotes con sus cuernos de carnero, sonaban los cuernos y la gente oía el llamado, y la gente sabía que era el momento de ir a formarse. No era si querían o no querían. Los hombres de guerra, que eran los que tenían que ir aquí en la marcha, tenían que ir a formarse. No era que, espérame tantito, estoy ocupado. No, está sonando la bocina, hay que ir a formarse. Y había que ir a formarse y esperar y marchar todos en un orden. No era una pachanga, era un orden, y había una forma en que tenían que hacer las cosas. Y la instrucción de parte de Dios para el pueblo de Israel era clara acerca de cómo tenían que hacer las cosas. En el versículo 9, ¿verdad? ¿Sí? Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Versículo 12. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas del cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba detrás del arca de Jehová. ¿Se dan cuenta? Siempre era el mismo orden. No cambiaron el orden. No, ahora es que yo quiero ir adelante. No, usted le toca ir atrás, váyase para atrás.
mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. La instrucción era: los primeros 6 días lo harás una vez. El séptimo día lo harás 7 veces. Al séptimo día se levantaron al despuntar. Esto ya lo leímos, ¿va? Versículo 16. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá. ¿No se le olvidó a Josué lo que había dicho, el pacto que habían hecho los espías y la palabra dada por ellos? Con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema